Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos aquí en Servicios Médicos Municipales. Permítanme presentarme, su servidor, el doctor Miguel Ángel Andrade Ramos, director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. Asimismo nos acompaña la doctora Blanca Rubí Martínez, quien es médico urgencióloga de aquí de la unidad Delgadillo Araujo, y a su vez también nos acompaña el doctor Héctor Ramírez Cordero, quien es el epidemiólogo de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. Comentarles que pues el día de hoy en nuestra ciudad estamos viviendo una situación, un fenómeno correspondiente a la enfermedad del dengue, y me gustaría contextualizar un poco en respecto a lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad viral, como bien se sabe, es una enfermedad que es transmitida por un vector, específicamente por las hembras, mosquitos de tipo o de género Aedes aegypti, y que finalmente pues es una enfermedad que puede afectar distintos órganos y tejidos a nivel corporal. Los principales síntomas los veremos a continuación, que indagará un poquito más a profundidad el doctor Héctor Ramírez Cordero. Mencionarles que es un fenómeno que se ha visto en otras partes, incluso del mundo, en Brasil, en algunos países también de Sudamérica y Centroamérica, y pues que desafortunadamente en este momento nos está afectando a la ciudad de Guadalajara, y es por eso muy importante recalcar recomendaciones en particular para todas las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra ciudad para que nos ayuden también, puesto que es un tema que en este momento es de responsabilidad mutua en relación a muchas acciones que nos pueden ayudar a ustedes como ciudadanos, y sobre todo las acciones también que se deben de hacer si alguna persona, algún familiar ya en su casa ha padecido esta enfermedad. Le cedo el uso de la voz al doctor Héctor Ramírez Cordero. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Miren, dengue, ¿qué es? Ya lo comentaba el doctor, esta enfermedad que nos está atacando en este momento, pero ¿cómo saber yo que tengo dengue? Primero y muy importante, tenemos que insistir el no automedicarse, acudir al médico para que nos haga el diagnóstico y establecer entonces sí el saber que tenemos dengue. Pero nosotros, ¿cómo vamos a poder saberlo? Uno, presencia de fiebre. El familiar y el propio paciente tenemos que reconocer, uno, la presencia de fiebre, que puede ser hasta 40 grados. Enseguida el paciente va a referir un saborcito como a cobre, va a referirnos a un saborcito medio extraño, va a perder el apetito, van a empezar a tener náuseas, que es muy común en esta enfermedad, puede presentar un dolor intenso abdominal, puede presentar diarrea, que eso es muy importante también, porque si tiene el paciente diarrea, no se nos vayan a confundir, vayan a empezar en otras enfermedades. El paciente va a sentir dolor, un dolor intenso de cabeza, le van a doler los ojos, el paciente se va a quejar mucho, se va a sentir muy mal. Todos los familiares y podemos reconocer en el paciente porque es una actitud de me duele, no me puedo levantar, no tengo hambre. Entonces hay que apoyar mucho al paciente y esto es muy importante reconocerlo. Y tenemos que entender que el paciente enfermo pues no tiene ganas de comer, se siente muy mal y eso es lo primero que tenemos que evitar. Es muy importante que en un paciente con dengue empecemos a estimular que empiece a comer de manera muy lenta porque el paciente va a tener náuseas y las náuseas se van a quitar solamente comiendo. Es muy importante que pensemos en esto porque si suspendemos la alimentación, el paciente va a tener más náuseas, menos va a querer comer y va a ir empeorando su cuadro. Tiene que tomar abundantes líquidos. Recordemos que el dengue deshidrata de una manera muy importante. Hablamos de hasta 8 litros que tiene que tomar de líquidos por día para que el paciente se rehidrate como corresponde. O sea, si no toma líquidos, el dengue lo va a ir deshidratando más y el cuadro va a ir empeorando, los dolores, la sensación de malestar van a ir en incremento. Entonces, muy importante consumir bastantes líquidos y comer en pocas porciones, que también eso es muy importante. Al paciente hay que darle de comer, pero no las 3 veces que estamos acostumbrados. Si al paciente le presentamos un plato de comida, como dicen, le va a dar en cara, no va a querer comer, va a perder más el apetito. Tenemos que reconocerlo y tenemos que apoyar a este paciente que tiene dengue y empezarle a dar comida poco a poco, poco a poco. Es la única manera que el paciente va a empezar a querer nuevamente ingerir alimentos.
Esto lo tienen que tener muy en cuenta y es un trabajo que no es exclusivo del paciente. Los familiares, por favor, apóyenlos porque el paciente por sí solo no va a querer hacerlo y esa es una labor fundamental de familia para que le estén insistiendo poco a poco, come y tome líquidos constantemente. Creo que de esa manera podemos hacer un abordaje inicial de lo que es el problema de dengue. Por aquí tenemos algunas preguntas eh, que nos están mandando. ¿Qué alimentos debemos evitar? Porque sí estamos hablando ahorita de qué tenemos y que tenemos que estar comiendo. Pero número uno, betabel, por favor, no lo consuman. Porque si comen betabel, ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar a orinar de color oscuro y vamos a suponer los médicos que está sangrando. Entonces, por favor, el betabel no lo consuman. Eh, Azúcares totalmente prohibidos. Nada de azúcar, absolutamente nada, ningún alimento que contenga azúcares. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de tomar líquidos, eh, pero dentro de los líquidos, totalmente prohibidos los refrescos, totalmente prohibidos los enlatados que contienen una gran cantidad de azúcares. Tienen que tomar suero oral, que es el indicado para estos casos, y agua natural. Quizás puedan hacer alguna agüita de frutas naturales sin azúcar para estar combinando y alternando para que el paciente lo pueda ir tomando trago a trago. Eh, ¿Qué más puede consumir? Les recomendamos, y por decir un alimento, hacer un pico de gallo como lo conocen en casa, con manzanita, jícama y pepino, que son alimentos que no contienen una gran cantidad de azúcar, salvo la manzana, pero que es fructosa, la que tiene en alta cantidad, pero haciéndolo como pico de gallo en pequeñas cantidades es estar comiendo poco a poco. Por favor, al paciente no le den grandes cantidades porque no lo va a tolerar. Es comer poco a poco, constante y permanentemente. ¿Qué más podemos agregarle? Verduras. ¿Qué tipo de verduras podemos consumir? Chayote, zanahoria, calabacita, brócoli, que tienen también un alto contenido nutricional, y por supuesto las legumbres. Esto es lo que el paciente sí le podemos dar. ¿Qué no puede comer? Y por favor le recomendamos no hacerlo también. Pastas, harinas, que le doy un pan, que le doy, esto no lo podemos hacer. Creo que los alimentos que tienen alto nutriente no están fuera del alcance de las manos del paciente y hay que dárselos en pequeñas proporciones. Recomendamos hacerlos también en caldos, caldo de pollo, caldo de res, por su contenido también nutricional. Las lentejas, habas, el garbanzo, también son alimentos muy nutritivos y que están al alcance de todos los pacientes y que podemos estarle dando en pequeñas porciones para que el paciente mejore. Si lo hacemos de esta manera, en pequeñas porciones y consumiendo suficientes líquidos, en 24 horas van a ver la mejoría del paciente, pero tiene que haber un apego a este tratamiento. Por ahí las guías recomendaban que nosotros como médicos tenemos que estarlo citando para tomarle su biometría hemática para seguir control y ver cómo va el comportamiento de sus plaquetas y su hematócrito, pero eso debe ir de la mano con la alimentación y los líquidos. Es muy importante que vayan a tomarles una biometría sin comer o sin tomar líquidos, pues no nos ayuda, no nos favorece mucho a los médicos porque nada más estamos viendo la evolución del paciente. Necesitamos hacer algo en casa, necesitamos ayudar al paciente enfermo para que en el momento de nosotros evaluar los exámenes, las biometrías, pues tengamos alguna herramienta como para poder trabajar con el paciente y que sea de alguna efectividad. Nos preguntan también qué pasa si ya me había dado dengue con anterioridad. Recordemos que tenemos 4 tipos de virus. El virus tipo 1, que mucha gente lo conoce como el dengue clásico, pero tenemos otros 3 tipos de virus. Si ya te dio el dengue, pero fue el tipo 1, no te exenta de tener el 2, el 3 o el 4. Es decir, cada virus
tiene su posibilidad de afectarte dependiendo de lo que esté circulando, dependiendo de los enfermos que tengamos infectados por ese tipo de virus. De acuerdo a las noticias que nos están reportando constantemente a la Secretaría, ahorita tenemos nada más circulando el virus tipo 1 y el tipo 2. Entonces, creo que ahorita tenemos que ocuparnos de cuidarnos de los pacientes que tenemos con virus tipo 2. Insistirles a los ciudadanos que nos ayuden en 3 recomendaciones principales, aunado a lo que claramente nos ha comentado el doctor Héctor Ramírez Cordero. Número 1, si hay un paciente, una persona en casa que ha tenido un cuadro febril, que tiene malestar general, con los signos y síntomas que comentó el doctor Héctor Ramírez, el malestar general, las náuseas, vómitos, incluso dolor abdominal, si hay incluso también un tipo de sarpullido, rash en la piel y la presencia de fiebre, tiene que acudir a una unidad médica. Las unidades médicas Cruces Verdes están a toda su disposición para que acudan a valoración y que se dé la atención oportuna. Recuerden que muchos de estos signos y síntomas muchas ocasiones también se descartan y no necesariamente corresponde a dengue, pero es responsabilidad del paciente que acude a unidad médica, que se ponga en las manos del personal médico para confirmar si es o no la enfermedad. A su vez también estos pacientes se les va a detectar si existen signos o no de gravedad y si algunos de ellos requieren incluso internarse o incluso realizarse algunos tipos de exámenes particulares. En las personas que tenemos que tener principal foco de atención, que son más susceptibles a este tipo de enfermedad, son aquellas personas que padezcan alguna otra condición o enfermedad, como lo puede ser la hipertensión, la diabetes, en las pacientes embarazadas, por supuesto, y también en los extremos de las edades, pacientes de la tercera edad y en los niños. Tenemos que tener particularmente cuidado con ellos si presentan algún cuadro de estos y llevarlos a atención médica oportunamente. La segunda recomendación para la población es que no se automediquen. Es muy importante esto también, porque de repente sale ahí la recomendación del vecino, del primo, del amigo, no, es que a mí ya me dio y yo con esto mejoré y demás. Acudir a atención médica, no automedicarse. Algunos analgésicos antiinflamatorios que se pueden tener a la mano en la tiendita de la esquina, en la farmacia y demás, que incluso se venden sin receta médica, pueden ser contraproducentes para esta enfermedad. Lo único que está indicado en el caso de que se confirme que es una enfermedad compatible con dengue es el medicamento que se conoce como paracetamol. Y esta enfermedad, recordarles e insistirles que es una enfermedad que en la mayoría de los casos no es de gravedad, que en la mayoría de los casos va a ceder con los tratamientos sintomáticos, como ya lo dijo el doctor Héctor, que coman bien, que tomen líquidos y si es necesario la fiebre y el dolor, tratarlo con paracetamol única y exclusivamente con supervisión médica. Y el tercero, que es muy importante a la población, incluso aquellos que no han tenido algún familiar cercano o relacionado, vecino con dengue, o si ya lo tuvieron, con más razón, porque eso quiere decir que el mosquito con la enfermedad está circulando en esa zona, que nos ayuden a eliminar los criaderos, es decir, las zonas donde se va a reproducir este tipo de mosquito. Al mosquito recordémosle que le gusta reproducirse en agua limpia, en todos los recipientes que pueden ahorita con las lluvias guardar agua limpia. Hay que limpiar las azoteas, hay que limpiar los patios de nuestras casas, no tener floreros con agua en nuestras casas, tener todo ese tipo de recomendaciones, porque incluso en las acciones coordinadas que se están realizando junto con Secretaría de Salud, de fumigaciones y demás, no van a ser suficientes si no se eliminan los criaderos. Las fumigaciones tienen un tiempo promedio de que van a matar al mosquito adulto, pero todos los demás que pueden seguir reproduciéndose de los criaderos, si no se eliminan estos, no va a ser suficiente. Entonces, eso es algo también muy importante que nos puede ayudar la población. Me gustaría ceder el uso de la voz a la doctora Blanca Rubí para que nos comente cuál es el proceso más o menos también de lo que nosotros estamos haciendo aquí en las acciones en los servicios médicos municipales, el tratamiento que le estamos dando a los pacientes y sobre todo el seguimiento también. Hola, buen día. Bueno, para comentar y ahora sí que para agregar a los comentarios de aquí de los doctores, esta enfermedad del dengue ha cambiado
pues ahora sí que ha significado un reto para nosotros los clínicos y para todos los que trabajamos en el área de la salud. Efectivamente, como podrán verlo, estamos teniendo mucho paciente, muchísimo paciente. Respecto a los tipos de dengue, solo comentar, el problema que tenemos más es con el que nos está dando casos de dengue más graves, es el serotipo 2. Y platicando un poquito más de la enfermedad, cuánto tiempo dura la enfermedad, en cuánto o cómo va, en qué consiste mi enfermedad o el tiempo de evolución, porque es muy importante saber para nosotros, los que nos encargamos del área clínica, cuándo empezaron los síntomas. La enfermedad consta de 3 fases, ¿sí? Tenemos una fase febril, que es la fase inicial, que lleva aproximadamente de 1, 2 días, 3 días cuando mucho. El primero, el segundo día son los días que hay mayor fiebre, incluso hasta 40 grados. Es un ataque al estado general tremendo. Hay mucho dolor muscular, hay mucho dolor de espalda, dolor lumbar. Y se llega el segundo día, el tercer día ya la fiebre es más tolerable, es más fácil su control, pero viene la fase crítica. Mucha gente piensa que como ya le está pasando la fiebre, le pasa un poco el malestar, ya está pasando el cuadro. No, realmente está entrando a la fase crítica. Incluso cuando usted se tome los laboratoriales, puede aparecer relativamente normales o incluso un poco elevados, lo que le llamamos leucocitosis, pero después viene lo que es como una bajada de todas las series plaquetarias, de las plaquetas, que ya es en la fase crítica, que aproximadamente estamos hablando del día 4 hasta el día 7, es donde las plaquetas se van a ir por los suelos. Los leucocitos, que son las células de defensa, también van a bajar y la gente o anteriormente estábamos muy preocupados por los niveles de plaquetas que estábamos teniendo. Ahorita ya no. La enfermedad ha cambiado tanto que nos estamos enfocando más, primera, en el estado clínico del paciente. A mí no me interesa si el paciente llega con 100,000 plaquetas, pero veo que ha dejado de orinar, está con unos vómitos incontrolables. El dolor abdominal es un dato muy importante a tener en cuenta y a revisar, porque nos habla de que estamos teniendo una vasodilatación, o sea, una salida de líquidos hacia un espacio donde estamos perdiendo todavía más líquidos de nuestra circulación, de nuestros vasos sanguíneos, por así decirlo, ¿no? Entonces es bien importante que lo que es la fase febril, la hidratación sea lo más intensa que se pueda para alcanzar a compensar lo que es la fase crítica. De por sí en la fase crítica vamos a tener una vasodilatación, unas pérdidas de líquidos muy intensas, sumándole las pérdidas que tenemos por fiebre, pues los volúmenes o las pérdidas van a ser intensas. De ahí que nuestro criterio para hospitalizarlos independientemente de las plaquetas es el estado clínico. Estamos hablando de cuánto trae de presión arterial, cuánto viene de frecuencia cardíaca, el estado febril, si es un paciente que no tolera la vía oral, las evacuaciones diarreicas, todo eso estamos teniendo en cuenta, le llamamos nosotros dengue con datos de alarma. Es dengue sin datos de alarma y dengue con datos de alarma. Anteriormente teníamos una clasificación que era dengue clásico, dengue hemorrágico. Ahorita incluso el sangrado que pudiera presentarse en las encías, la gingivorragia, nosotros como médico le decimos, lo estamos tomando sí como un dato de alarma, pero lo pasamos dentro del mismo cuadro clínico de dengue con datos de alarma para ingresarlos a vigilancia y hospitalización. Posteriormente ya viene, regresándome a lo de las etapas, viene la fase crítica que les comentaba, que es del día 4 hasta el día 7 o 8, y viene una fase de recuperación donde teóricamente espero que mis niveles de células, incluidas las plaquetas, empiecen ahora sí que a elevarse. ¿En cuánto tiempo se van a elevar? Estamos hablando que el periodo de la enfermedad puede durar hasta 3 semanas. A los 15 días apenas van a ir recuperándose las plaquetas. El volumen de hematócrito y de hemoglobina tiene que regresar a sus volúmenes normales. Estamos pensando, ya los pacientes cuando están muy deshidratados, la hemoglobina y el hematócrito son los que suben, y con una adecuada hidratación estamos esperando que mejoren. Y bueno, esta fase de recuperación ya el paciente casi va a estar asintomático,
Otra cosa muy importante que nos ha cambiado mucho, este tipo de dengue en específico, estamos viendo serotipo 2, está aumentando las pruebas funcionales hepáticas. ¿Qué es esto? Está dándonos datos de hepatitis. Se inflama un poco el hígado, incluso si ha habido casos donde sí, pues hay todavía niveles más elevados de lo que son las enzimas que se producen en hígado, y ese es otro criterio. Por eso el dolor abdominal localizado más del lado derecho, en la parte superior derecha, es un signo a tomar muy en cuenta. Y bueno, hacer mucho énfasis en que en cuanto se tiene el primer día, sí es necesario recalcar lo de la hidratación y esperar los próximos días a que, si cualquier signo de alarma, lo que les comentaba, vómito incontrolable, dolor abdominal, mucha diarrea, no ceden, hay que acudir a los servicios a valoración y a ver si son pacientes para criterio o no de hospitalización. ¿Cuándo me deben de poner plaquetas o cuándo no? No estamos teniendo como tal unas cifras que, por ejemplo, 15,000, 20,000 plaquetas sin datos de sangrado. No es necesario poner concentrados plaquetarios. Hay que cuidar mucho todos estos paquetes de concentrados plaquetarios que tenemos para las personas que realmente estén teniendo datos de hemorragia severa. No se considera hemorragia severa incluso los sangrados por encías, dependiendo obviamente los niveles de plaquetas que se tienen. O sea, no hay veces que la gente se desespera mucho porque espera que le pongan plaquetas incluso para darse de alta. No necesariamente se le tienen que poner. Hay que esperar que el periodo de la enfermedad pase y sobre todo enfocarnos en otros aspectos como es mantener ahora sí que la estabilidad tanto hemodinámica como metabólica. Sí hay unas pruebas que tomar para confirmar. Hay unos anticuerpos que hay que tomar y son unos que se elevan, por ejemplo, entre el primero y segundo día, si se piden unas pruebas NS1, un antígeno NS1, y ya alrededor del día cuarto, quinto, ya tendría que salir positivo otro que pedimos, que se llama IgG, IgM para dengue, donde son las pruebas confirmatorias. Y bueno, a grandes rasgos, esos son los manejos que estamos teniendo y pues sobre todo estar muy al pendientes, como ya dijo el doctor Miguel, de niños, de pacientes con diabéticos que ya traigan complicaciones, pacientes obesos también se están complicando, son los que mayor complicación pudieran tener. Así que pues estamos a la orden para lo que necesiten. Miren, estamos recibiendo varios tweets, varios mensajes acerca de preguntas. Creo que es muy importante respondérselas. La primera es el agua de coco. El agua de coco, que mucha gente ahorita está en boga, tomar agua de coco. Miren, el agua de coco funciona por una pequeña razón, es líquido. El tomar abundantes líquidos, el agua de coco hace esa función. Tristemente, en este momento el costo de un agua de coco se está elevando demasiado y créanmelo que un suero oral tiene mejor efecto que el agua de coco. El agua de coco les está funcionando porque es líquido, pero tienen que tomar bastante agua de coco para que tenga el efecto que la mayoría de las personas está pensando como milagroso. Entonces, no nos vayamos por esa situación. Mejor cómprense su suerito oral. Sobre todo el suero que viene en sobre, hay que diluirlo en 1 litro de agua y estar tomando, y es 10 veces más o 10 veces mejor que el agua de coco. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer para tener mi hogar libre de dengue? Creo que es una pregunta muy interesante que nos están haciendo porque ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Yo tengo mi familia, quiero cuidar a mi familia. Bueno, lo más importante que tenemos que hacer es inmediatamente poner tela mosquitera para evitar que por las ventanas entre el mosco. Y bien importante que toda la familia y todos los miembros de la familia nos acostumbremos al salir, cerrar la puerta y al entrar, cerrar la puerta. De esta manera estamos evitando que los moscos entren. Sumado a lo que ya había comentado, doctor, de evitar criaderos dentro del hogar, entonces tenemos ya un control dentro de nuestro entorno familiar. Por ahí he escuchado también la situación de fumigar. Miren, los fumigantes tenemos que reconocer que tienen efectos diferentes y se utilizan de manera muy diferente.
Hay insecticidas que las pequeñas partículas permanecen en el aire y es la manera como dañan al mosco. Entonces, es un error que nosotros utilicemos, digo, no quiero decir marcas, pero algún spray y estemos fumigando en la sala pensando que vamos a eliminar el mosco de manera efectiva. No, no funciona así. Podemos utilizar cualquier insecticida siempre y cuando lo dirijamos a las zonas donde tiene su hábitat del mosco. El hábitat del mosco es en los lugares oscuros. Entonces, si yo voy a fumigar, tengo que fumigar debajo de la cama, tengo que fumigar en el closet para eliminar el mosco adulto que tenemos en casa. Entonces, si hacemos en esta etapa, pongo mis mosquiteros, cierro la puerta, fumigo en los lugares donde habita el mosco, creo que tenemos un hábitat favorable para nuestra familia. Muy importante, si ya tengo un paciente enfermo, hay que ponerle un pabellón. El pabellón es muy fácil de hacer. Compramos tul, tela de esta mosquitera, y con un bastidor de los que se utilizan para tejer. Ponemos el bastidor, lo colgamos y de ahí desprendemos el tul. Hacemos una pequeña casa de campaña al paciente y con esto evitamos que el mosco, si hubiera algún mosco en casa, lo pique y siga transmitiendo la enfermedad dentro del hogar. Eso es muy importante que lo cuiden porque si no, toda la familia se va a hacer un ciclo en donde vamos a tener a toda la familia enferma y eso es lo que no queremos. Hablan por aquí nos están preguntando también qué tipo de repelente podemos utilizar y cuál es el más efectivo. Miren, se ha hablado muchas ocasiones de los repelentes. El que está a base de citronela es el que más se ha comercializado, pero está el de eucalipto, el clavo de olor. Los olores fuertes son los que repelen al mosco. Entonces, yo no quisiera irme por todos los que se venden de manera comercial porque podemos tener un gran desabasto y tener un pánico en que si no lo encuentro. No, podemos hacer nuestros repelentes naturales. Con hojitas de laurel, clavo de olor, los ponemos a cocer y hacemos nuestros propios repelentes. Creo que cualquier repelente que tenga un olorcito fuerte nos sirve. No solamente los que venden ya de manera comercial. Entonces, este problema de dengue podemos y tenemos que hacer algo también en nuestra casa, en nuestros hogares. Ya lo comentábamos, hidratar. Hidratar al paciente es fundamental. Tomar muchos líquidos. Desde su etapa inicial, desde que empezamos con la fiebre, hay que empezar a tomar abundantes líquidos. Muy importante hacerlo traguito a traguito porque el paciente que tiene dengue va a tener náuseas y va a querer vomitar. Se siente muy mal el paciente. Entonces hay que hacerlo poco a poco. Esa es la clave. La clave del éxito de la prevención es poco a poco y estar comiendo también en pequeñas porciones poco a poco. En los niños, el manejo, también nos están preguntando qué hacer en el caso de que tengamos niños. Lo primero, hay que llevarlo al pediatra, no perder de ojo que tenemos que estar bajo vigilancia médica, pero sí es lo mismo, hay que estar dándole, insistiendo en líquidos y que no dejen de comer. Paciente que deja de comer se va a agravar. Tenemos en nuestras manos la atención en casa. Entonces, nosotros estamos haciendo en los hospitales lo mayor parte de lo que podemos, pero también tenemos que hacerlo en casa. De verdad, pacientes que lo hacen de esta manera, en cuestión de 24 horas van a sentir una mejoría, pero muy importante, como decía la doctora, aunque el paciente mejore, recordemos que el paciente con dengue se va a sentir mareado, se va a sentir como que le baja la presión. Esos síntomas los va a quitar o los va a retirar tomando abundantes líquidos. Y ojo, una vez que lo den de alta, todavía hay que continuar con el mismo manejo por 7 días más, porque un paciente que no ha sido bien manejado puede durar incluso meses con esa sintomatología que el paciente se siente débil, cansado y como que le baja la presión. Entonces, creo que tenemos que insistir en esa situación. Ahorita ya no nos están llegando más preguntas, pero estamos a la orden para cualquier situación, cualquier comentario que nos quisieran hacer. Insistirles también a los ciudadanos que no hay una cura o un remedio milagroso para esta enfermedad, como se ha estado manejando en alguna ocasión en algunos medios que venden ciertas vacunas y ciertos parches y demás para que no te dé dengue y demás. Realmente esto no es como tal.
Si tienen estos signos y síntomas, recalcarles, acudir a atención médica. Insistirles que en los servicios médicos municipales de Guadalajara estamos a sus órdenes a las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquiera de las unidades médicas que les quede más cercana a su hogar. La unidad Mario Rivas Sousa, que se encuentra por Avenida Periférico, Manuel Gómez Morín número 350, a un lado del Hospital de la Mujer. La unidad hacia el rumbo de Medrano, la unidad Ruiz Sánchez, se encuentra en la calle Antonio Tello 215. La unidad Leonardo Oliva Alzaga, Avenida Cruz del Sur 2952. La unidad Delgadillo Araujo, Mariano de la Bárcena 992, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad, y la unidad también Ernesto Arias, que se encuentra en los cruces de la calle Los Ángeles y Analco, hacia el rumbo de la antigua central camionera. Son las 5 unidades médicas que tenemos en Guadalajara. Pueden acudir a cualquiera de estas, o de igual forma también una de las unidades básicas de salud, 7 de ellas que tenemos en distintos puntos de la ciudad, o en nuestras 8 casas de salud también en la ciudad. Preferentemente, si tienen algún paciente con estos datos, acudir a alguna de las unidades médicas que acabamos de mencionar e insistirles a la población que nos ayuden con esta parte. Se ha especulado si se han dejado de hacer acciones necesarias por parte del gobierno que nos corresponde tanto al municipio, a la Secretaría de Salud respecto a esto. Comentarles que las acciones se han hecho concretamente como se han venido haciendo en los últimos años concretamente con esta enfermedad. Sin embargo, la situación también de que haya sido un tipo de serotipo diferente. Hace 2 años era el serotipo 2 solamente en el 7% de los casos, ahorita es el 75% de los casos. Entonces es una condicionante por la cual también este serotipo, otro factor importante es que se ha hecho o ha creado cierta resistencia también a ciertos fumigantes. La estrategia también ha sido ahí cambiar ciertos fumigantes, pero también insistir con esto, si no eliminamos los criaderos de casa, de los patios, la basura del día a día que se puede acumular en cada uno de nuestros hogares, tenemos que insistir y reforzar esfuerzos con esta parte para poder combatir esta enfermedad. Y recalcarles que estamos a sus órdenes en cualquiera de las unidades. No sé si hay más preguntas. Acá están. Ana Isabel pregunta cómo atoco los trastornos que me dejó el dengue. ¿Es verdad que ya no puedo recuperar mi masa corporal? No, claro que no. Por supuesto que es una enfermedad que, aunque ya comentó la doctora Rubí, pues tiene 3 fases. Esas fases aproximadamente se van a llevar entre una semana a 2 semanas. Puede haber incluso una fase dentro de la fase de recuperación en la cual puede tardar un poco más, entre 1 y 2 semanas anexas a estas, en las cuales el paciente todavía puede tener algunos signos y síntomas compatibles con cansancio, con fatiga, con debilidad, con cierto también dolor ya en menor proporción de articulaciones, en músculos. Sin embargo, si perdieron masa corporal, como nos comenta esta persona, se va a recuperar comiendo adecuadamente y posteriormente va a tener un adecuado estado de salud. Comentarles que, insistirles, la mayoría de esta enfermedad, la mayoría de los casos no va a ser de gravedad, y en aquellos de gravedad que tienen criterios de hospitalización, bueno, se dará el manejo correspondiente también. Recordarles de los síntomas que podemos decir que quedan del dengue es la debilidad y mareos, y es lo único. Tomando líquidos y comiendo, como dice el doctor, se le van a retirar. Alguna otra sintomatología hay que acudir a su médico para que diagnostique. Recordemos que seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos y podemos adquirir cualquier otra enfermedad. Lo mejor es que acudan al médico para que haga el diagnóstico. Por aquí también me preguntan acerca del rash. El rash y la comezón sí le puede persistir y va a durar en diferentes días, diferentes formas a las personas de acuerdo al grado de la atención que hayan tenido. Una paciente que no estuvo tomando suficientes líquidos, el rash va a ser más marcado y va a dar mucho más comezón. Entonces hay que estar tomando bastantes líquidos. El tiempo de duración también va a depender de eso, de cómo se atienden y cómo se cubren. Nuevamente nos preguntan cuánto nos va a durar los síntomas.
sobre todo quiero insistir que el mareo, el cansancio es el síntoma que prevalece, pero igual hay que seguir comiendo y hay que seguir tomando líquidos. ¿Es mortal el dengue? Depende de cada uno de los pacientes. Si el paciente come bien, se alimenta bien y toma suficientes líquidos, no tiene por qué ser mortal. Si te salen grietas dentro de la boca, qué debo usar? Recordarles, y quiero insistir, acerca de la hidratación. Un paciente va a tener sus grietas si se deshidrata, que tome suficientes líquidos y esto no va a pasar. Entonces, al paciente que me dice que tiene grietas, yo le recomiendo siga tomando bastante agua para que se rehidrate y sus mucosas se vuelvan a hidratar. ¿Cómo se combate el virus del dengue 2, 3 y 4? Y si hay medicina para eso. Nuevamente, hemos estado insistiendo. La forma de combatirlo es eliminando los criaderos, es la manera más efectiva, eliminando los criaderos. ¿Hay medicina para eso? Por la alimentación, ¿sí? Insistiendo un poquito en eso, en lo que nos preguntan de dónde se forma el mosquito del dengue, es importante insistir y recalcar en esto de eliminar los criaderos, por la situación de, recordemos que un mosquito, una hembra de Aedes aegypti, en algún recipiente pequeño, el que ustedes quieran, con la menor cantidad de agua limpia, puede poner cientos de huevecillos. Entonces, la fase de formación de estos nuevos mosquitos, la fase larvaria, la fase de la pupa, posteriormente para que se reproduzcan estos moscos, pues entonces realmente es muy importante, se reproducen muchísimos y si no eliminamos esos criaderos, pues vamos a tener este problema en relación que incluso por más fumigación que se dé no va a ser en un momento dado suficiente si no eliminamos los criaderos. Por aquí me preocupa mucho que los que nos están viendo hablan de que el dengue es mortal. Yo quisiera cambiarle la palabra de mortal por gravedad. El dengue sí nos puede poner graves si no nos atendemos y si no nos cuidamos, porque hablar de mortalidad es pensar que ya me va a dar el dengue y me voy a morir. No. Cualquiera de los virus que tengamos de dengue, si nos atendemos, si nos cuidamos, no tiene por necesidad que ser mortal. Eso tenemos que, sí puede agravar el paciente, eso sí hay que reconocerlo, sí se puede agravar, pero podemos evitarlo. Entonces, quisiera transmitirles un poquito de confianza a los pacientes, no tengan tanto temor a esta enfermedad, siempre y cuando nos pongamos a hacer lo que nos corresponde, vamos tomando líquidos, vamos comiendo de manera correcta, entonces esto tiene que disminuir, la mortalidad tiene que disminuir. Gravedad, probablemente, pero sí lo podemos manejar de manera correcta. ¿A dónde pueden acudir los servicios médicos? Ya lo comentaba el doctor. Cualquier unidad médica los va a recibir. Los servicios médicos, servicios médicos municipales, estamos recibiendo a todos los pacientes. Tenemos las puertas abiertas. Y en el hospital Soquipan, todas las unidades de la Secretaría de Salud también están recibiéndolos. Entonces, tenemos bastantes lugares donde podemos acudir para hacer diagnóstico y ser manejados sin mayor problema. El mejor repelente insecticida, ya les comentaba, en base a la experiencia, todos funcionan como repelentes, pero tienen un periodo nada más de durabilidad y todos tienen un periodo de durabilidad. Es decir, cualquier repelente que yo me ponga va a depender de qué tanto sudo, qué tanta actividad tengo. Si tenemos un promedio más o menos de unas 4 horas de duración. Si yo me pongo en la noche y pienso que me va a durar hasta la mañana, no. O sea, desgraciadamente la ropa de cama o si estoy trabajando el pantalón, el sudar, me va a disminuir el concentrado del repelente, entonces hay que estar aplicándolo constantemente este repelente, ¿no? Que creo que es lo que podemos aportar en esta pregunta. Con lo de mortal, pues no quisiera insistir ya mucho, creo que... Recalcarle a la población que, pues claro está, aunque es una enfermedad que pudiera en algún momento, afortunadamente muy, muy raro y con una tasa muy, muy baja, ocasionar la muerte de un paciente.
Afortunadamente los servicios médicos municipales hemos atendido algunos casos de gravedad, pero no hemos tenido alguna defunción al momento. Y ahí pues también distinguir la situación de que por supuesto que de las muertes o fallecimientos de alguna persona que puede ser con dengue o por dengue, ¿de acuerdo? Si una condición anexa, arbitraria o una enfermedad adyacente que tenía el paciente y que dio la situación de que en ese momento tenía alguna fase de la enfermedad, digo, no necesariamente se va a atribuir a dengue como tal. Hasta el momento, en las cifras oficiales, afortunadamente solo ha habido dos fallecimientos, algunos otros están en estudio, pero comentarles que esta es una enfermedad que no es mortal en la mayoría de los casos. Miren, por aquí nos preguntan acerca de cómo identificar el mosquito del dengue. Sí lo podemos identificar a simple vista. El Aedes es rayado, tiene unas rayas blancas, llamado también el mosco del tigre, por esa condición. Entonces lo podemos diferenciar. El rayadito es el Aedes, pero también por el hábitat. Eh, en zonas donde tenemos aguas sucias, tenemos el Culex, que es otro tipo de mosquito que no transmite el dengue, y su comportamiento también es muy diferente. El Culex, cuando salimos 6, 7 de la tarde, podemos verlo porque se hace un enjambre y esos, como dicen, atacan en grupito. Este, matamos y siguen los moscos. Es muy, muy molesto el Culex. Y el Aedes generalmente es un poco más solitario y habita lo que yo les comentaba hace unos momentos en los lugares oscuros, debajo de la cama. Y es el clásico que uno está dormido y es el zumbidito que está yendo en las noches. Entonces podemos identificarlo por su costumbre, por su hábitat y su lugar también donde se reproduce. El Aedes entonces es en aguas limpias, como ya lo comentaba el doctor, y el Culex es en aguas sucias, en los arroyos y aguas sucias, ¿no? Donde más se reproduce. ¿El mosquito contagia de la enfermedad del dengue afecta a los animales? Eh, es una pregunta que algunas personas me han hecho y no tenemos ningún estudio acerca del dengue en animales. Entonces, yo en lo personal no me atrevería a emitir algún juicio porque no es algo que hayamos abordado de manera concreta, pero hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que así suceda. ¿Existe un dengue asintomático? No. Tenemos Zika que sí puede cursar un periodo asintomático que es transmitido también por vector, pero en dengue, hasta el dengue que todo el mundo conoce como clásico, pues es un dolor intenso y fiebre, entonces no hay ahorita ninguno que curse asintomático. Quizás en algún paciente, quizás el paciente tenga la fortaleza y lo haya pasado, pero en general no, esto no pasa así. Esta pregunta que nos hacen es muy interesante y tenemos que tener mucho cuidado los clínicos en ella. Dice, si no tiene fiebre, pero sí tiene dolor en el cuerpo y el estómago y existe la posibilidad de tener dengue, sí, el dengue cursa con periodos afebriles, ya lo comentaba la doctora, hay un ciclo, pero desgraciadamente el dengue no aprendió medicina y no sigue los ciclos. Entonces sí puede tener periodos afebriles. Incluso el dengue puede presentar hipotermias en una etapa, como lo mencionaba la doctora. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer el diagnóstico de esos pacientes. También el dolor de estómago puede ser muy intenso y simular un cuadro de abdomen agudo y que puede desorientar a los médicos sobre operar o no operar al paciente. Entonces tenemos que tener mucha cautela, mucha precaución en cuanto al diagnóstico en esos momentos de esta enfermedad. Hay repelentes para bebés, pues el repelente es universal y el complejo B, que también es una pregunta muy común. El complejo B como repelente no tiene un efecto, digamos, tan sustentado, pero considero que el tomar complejo B nos va a ayudar a estimular el organismo
y esto puede ayudarnos también a estimular las defensas y para hacer un autocuidado de la enfermedad. Entonces, complejo B también yo les recomiendo porque hay diferentes marcas, diferentes precios. Lo importante es también que no vaya a haber una especie de psicosis de irnos a comprar vitaminas que en su mayoría tienen precios elevados y que pueden estar al alcance de las manos. Hay complejo B, que son económicos, pero que la diferencia nada más es la cantidad de pastillas que te tomas al día. Entonces, quien quiera tomárselos, el que esté al alcance de su bolsa, hágalo, pero no como una respuesta al dengue, sino como un hábito que creo que es bueno también tomar vitaminas de vez en cuando como complemento alimenticio. Lo mejor es alimentarnos de manera correcta, ¿no? Y de forma ideal siempre bajo supervisión y atención médica de por medio. Comenten también qué medicamentos se deben evitar si presentamos síntomas de dengue. Comentar e insistir, acudir a atención médica si se presenta fiebre, los signos y síntomas correspondientes que ya mencionamos. Y el área médica ya nos dirá qué medicamentos deben de seguir o no de respecto a dengue. En ocasiones alguna fiebre o alguna persona se puede alarmar, es que tengo fiebre, acude a atención y ni siquiera se ha tomado como tal o se ha determinado directamente que realmente hay una temperatura elevada. Finalmente se confirma, se descarta y como comentarles, en algunos de los casos resulta que era otra infección viral, nada que ver con el dengue o una infección de vías respiratorias, garganta, etcétera, o una infección gastrointestinal y no tenía que ver absolutamente con dengue, nada con dengue. Si se detecta dengue, la recomendación o el medicamento de forma ambulatorio, también de igual forma bajo supervisión médica, no porque estemos comentando que el paracetamol, pues que vayan a ir todas las personas a comprar paracetamol y tomárselo inmediatamente, no, simple y sencillamente debe de estar bajo supervisión médica y tratar de evitar otros analgésicos o antiinflamatorios. Por poner un ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina o otro tipo de analgésicos antiinflamatorios, porque este tipo de grupo de medicamentos puede tener interacción con las plaquetas. Entonces, si se confirma que es dengue y de por sí el dengue va a afectar las plaquetas y las va a llevar a la baja, y si aunado a eso hay una automedicación por algún medicamento que nos puede deteriorar las plaquetas, entonces esto nos puede condicionar un caso de gravedad. Bueno, para agregar de los medicamentos, hay unos pacientes muy en específico que sí tienen que acudir a urgencias, que son los pacientes que están tomando de manera crónica aspirina, por así llamarlo, el nombre comercial, aspirina Protec para alguna otra enfermedad. Tenemos tanto paciente con enfermedades crónico-degenerativas que en su mayoría, muchos tienen ya de manera fija aspirina como diario. Y hay otro medicamento también que si no se les da aspirina o se les puede dar incluso los dos, el más común es el clopidogrel que están tomando pacientes que ya tuvieron algún infarto, incluso pacientes hipertensos, pacientes que tienen colesterol y triglicéridos altos. Muchas ocasiones se les da este tipo de antiagregantes. Hay otro medicamento, los pacientes que están tomando anticoagulantes orales o anticoagulantes inyectables. Una consideración muy específica, una vez que se diagnostica o se inicia con la sintomatología de sospechosa de dengue, hay que evitar las inyecciones. Todo lo que sea inyecciones intramusculares, solamente, bueno, los diabéticos que no se puede evitar sus inyecciones subcutáneas de insulina, eso es continuar, pero sí evitar inyecciones. Y de otro tipo de medicamentos, bueno, de las mamás, de lo muy común, ya comentamos que ninguno que no esté bajo supervisión, pero es muy común que se dé el Motrin, que demos la neumelubrina, eso es totalmente prohibido. O sea, aunque hay algunos, pudiéramos decir que tienen menor o mayor efecto sobre las plaquetas, lo ideal es no administrarlos. Y el control de la temperatura, sí, porque a veces el primer día, segundo día es muy difícil, se hace con medios físicos, como es, meto a bañar al niño, a la persona, no con agua fría, sino con agua a temperatura ambiente, compresas de agua a temperatura ambiente, pancita, la cabeza, extremidades, ventilada la zona, bueno, dentro de donde va a estar aislado. Y pues en caso de que continúe todavía la sintomatología, puede incluso no presentar fiebre. Nos han llegado muchos pacientes que cursan
si acaso con unas pocas horas de fiebre, pero el resto de sintomatología, lo que hemos visto, en su mayoría ninguno se escapa de un dolor muscular generalizado, es mucha la debilidad que sienten. Y el dolor de cabeza que es de forma general, le llamamos olecraneana, y el dolor de ojos. No todos traen dolor de ojos, el dolor de ojos es a la movilización hacia los lados y es por la misma afectación de los músculos de los ojitos. Y bueno, pues a grandes rasgos serían los medicamentos que tendríamos que estar evitando, ¿no? Me gustaría de mi parte también concluir. Hablamos de suero, tomar mucho suero, pero por favor, todos los pacientes cuando compren algún suero comercial, identifiquen verifiquen que no tenga glucosa. Tenemos electrolitos que manejan la glucosa, esos no son buenos para el paciente con dengue. Entonces, el ideal es el sobrecito que lo vaciamos y no tiene azúcares. Entonces, todo lo que contenga azúcares, evítenlo, por favor. Eviten entonces también el azúcar en cualquiera de sus formas, puro alimento natural, alimentos nutritivos y en pequeñas porciones. La clave está en comer en pequeñas porciones, no comer abundantes. Si el médico les dice tiene que comer bien, eso no significa que coman 3 veces y mucho, no. Comer bien es comer poquito, poquito durante todo el día. Eso es clave en el manejo del dengue. De la misma manera, los líquidos tienen que ser de esa manera porque recuerden lo que el paciente tiene náuseas y no tolera los alimentos, y la mejor manera de hacer tolerancia a los alimentos es pequeñas porciones y poco a poco. Entonces, nada de azúcar, no grasas, no harinas, y el paciente va a mejorar de manera extraordinaria. La mortalidad, yo no quisiera tomarla nuevamente, insisto, las medidas de prevención y medidas de atención es en lo que debemos de creer y debemos de confiar. Y hacerlo en casa y todos cuidar al paciente. No debemos de dejar solo al paciente. Si dejamos solo al paciente, él no va a tener ganas ni de levantarse ni de ir por el vaso de agua. Tenemos que apoyarlo, tenemos que estarle hidratando. Si lo hacemos, en las primeras 24, 48 horas el paciente va a mejorar. Y ya para finalizar, insistirles a atención médica oportuna, acudir a sus unidades médicas. En los servicios médicos municipales estamos a sus órdenes, no automedicarse y que nos ayuden a eliminar los criaderos en sus casas, en sus azoteas y en sus patios. Muchas gracias.